Entonces, cuando tenemos dos circuitos, la circulación de corriente por uno de ellos genera un flujo en el otro, y por lo tanto cuando cambia la corriente en uno de ellos hay un cambio en el flujo y una FEM inducida en el otro. Y esas cantidades están relacionadas por la inductancia mutua, ¿no? Y hay una simetría, porque la inductancia mutua de uno con respecto al otro es igual a la del segundo con respecto al primero, ¿no? Pero además de eso, si pensamos ahora en un solo circuito, por el que circula una corriente I, ¿no? En un camino que vamos a llamar C, la corriente I va a generar un campo magnético propio, ¿no? Que vamos a llamar B, y que produce un flujo magnético Φ a través del mismo circuito, ¿cierto? A través del camino C hay un flujo magnético de las líneas de campo que la misma corriente está generando. Entonces, si la corriente I por el circuito varía, es una función del tiempo, el flujo Φ va a depender del tiempo y por lo tanto la ley de Faraday nos dice que tiene que haber una FEM inducida en el circuito, ¿sí? Esto es el fenómeno de autoinductancia, y vamos a definir entonces una cantidad que se va a llamar autoinductancia que me relaciona estos cambios en la corriente y la FEM inducida. Entonces uno puede hacer un razonamiento similar al de recién y escribir el campo que genera este circuito. De nuevo la corriente, ¿no? Es un escalar que sale de la integral y por lo tanto el campo es proporcional a la corriente y el flujo, que es la integral de superficie del campo, también es proporcional a la corriente. Entonces uno va a poder decir que Φ es igual a una constante por I, ¿no? Y esa constante la vamos a llamar L. Esta constante L es lo que se llama la autoinductancia o sencillamente inductancia. No hace falta el auto a veces porque a la otra se llama inductancia mutua cuando se trata de más de un circuito. Y de la misma manera que sucede con la inductancia mutua, esta constante L depende solo de la geometría, es decir, la forma y el tamaño del circuito C. Entonces, para una corriente variable, de nuevo, uno puede aplicar la ley de Faraday acá y me va a decir que la FEM inducida es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Como L es una constante, me queda menos L por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esto me dice cómo es la FEM que aparece en el circuito cuando yo varío la corriente. Entonces, algunos comentarios sobre esta cantidad, la inductancia, se define positiva, análogamente a lo que sucedía con la capacitancia, con la capacidad. ¿Se acuerdan que la definíamos como Q sobre B, pero tomábamos los signos de manera de definir esto como una constante positiva? El signo menos que aparece en la ecuación anterior, lo que me dice es el sentido de la FEM inducida, ¿no? Como en la ley de Faraday. Y como siempre, se opone al cambio de corriente. En este caso, I punto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si I punto es mayor que 0, o sea, si yo estoy aumentando la corriente, a ver si tengo el dibujo por arriba. Si yo tengo un I punto mayor que 0, o sea, trato de aumentar la corriente por el circuito, va a aparecer una FEM inducida que se opone a ese cambio. Entonces, ¿qué sentido va a tener? Y si estoy aumentando la corriente, el campo a través del circuito va a crecer, ¿no? Entonces el flujo va a aumentar, y la FEM que se va a inducir
va a tender a generar un campo que vaya en la dirección contraria. ¿Cierto? Entonces, eso, fíjense, es una FEM que se opone, o sea que va en la dirección opuesta a la corriente. ¿Ok? Es decir, que si yo intento aumentar la corriente, aparece una FEM que se opone a ese aumento. Y si la disminuyo, o sea, si intento disminuirla con un punto menor que cero, la FEM aparece en el otro sentido, tratando de mantener la corriente en su valor, ¿no? Entonces así intuitivamente, no sé si esto les va generando la intuición del tipo de dinámica que esto genera, ¿no? O sea, la inductancia es de alguna manera parecido a una inercia, ¿no? A una masa, porque se opone a un cambio, ¿no? en el sistema. En un caso mecánico, en un sistema mecánico, por ejemplo, si yo trato de cambiar la velocidad, ¿no? Me encuentro con la inercia, con la masa, que se opone a ese cambio. Ya sea que quiero acelerar o desacelerar un cuerpo, ¿no? Hay una masa, una inercia que se opone a ese cambio. Bueno, la inductancia es algo similar. Si yo quiero cambiar la corriente, me aparece esta fuerza electromotriz que se opone al cambio. Y para valores más grandes de L, más difícil cambiar la corriente, ¿no? De la misma manera que empujar o cambiar de la velocidad a un cuerpo muy masivo es más difícil, o requiere más fuerza, ¿no? Entonces las unidades de L son los Henry, este es el nombre de la unidad de inductancia, y lo que vamos a ver a partir de la clase que viene o de la siguiente, que la inductancia en sí misma es un elemento muy útil en circuitos en donde la corriente varía con el tiempo, ¿sí? Una componente que se usa, así como los circuitos están hechos de resistencias, capacitores, bueno, las inductancias también son elementos que se usan en circuitos y que lo que me permiten hacer es esto, esencialmente, regular los cambios de corriente, ¿no? Entonces, cuando tengo corrientes variables, la inductancia va a actuar como una forma, de alguna manera es un dispositivo que me permite almacenar corrientes, ¿sí? Bueno, entonces, con todo esto estamos en condiciones ahora de pensar un poco en este tema, que es el almacenamiento de energía en el campo magnético. ¿Qué pasa si uno quiere establecer una corriente en un circuito? Imagínense que tengo un circuito desconectado, por el cual no circula ninguna corriente, y yo quiero establecer una corriente en ese circuito, ¿sí? Prender una corriente. Típicamente lo voy a hacer con una batería y algún interruptor, o con algún otro agente ¿no? que introduzca una fuerza electromotriz. Pero el chiste es que, como cambiar una corriente en un circuito tiene una inercia, entonces voy a tener que hacer un trabajo para establecer una corriente. Para establecer una corriente estacionaria, si quieren, ¿no? Si yo quiero ir de 0 a I, al valor final I, tengo que hacer un trabajo, ¿no? Y esto lo podemos intuir por lo que acabamos de discutir recién, porque implica generar un cambio y va a haber un agente que es la autoinductancia o la inductancia que se opone a ese cambio. Y guarda que no estoy hablando acá del trabajo que uno pierde por ahí si hay resistencias en el circuito, ¿no? Ese trabajo está claro. Si hay resistencias por efecto Joule, se va a disipar energía, ¿no? Va a haber disipación térmica en las resistencias que haya, y ese trabajo lo pierdo, ¿no?
Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro trabajo que es el necesario para establecer la corriente, ¿sí? Aún si no hubiera resistencias. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, la clave es que un circuito cerrado tiene una autoinductancia y que cuando intentamos establecer la corriente de 0 a un valor final, que vamos a llamar I, aparece una fuerza electromotriz inducida, ¿no?, en el circuito, por la ley de Faraday, que se opone al cambio que yo estoy tratando de realizar. Estoy tratando de aumentar la corriente, va a aparecer una FEM que patea para el otro lado y hace que me cueste más, ¿no? Entonces, para conseguir aumentar la corriente, tengo que hacer un trabajo en contra de esa FEM, ¿no? Porque una FEM, acuérdense, lo que hace es como es una circulación del campo eléctrico, ¿no?, eventualmente. Entonces voy a tener que ir en contra de ese campo para generar la corriente. Entonces vamos a suponer que el circuito tiene una inductancia que tiene un valor L. La FEM, como calculamos recién, si la autoinductancia vale L, la FEM va a ser menos L por I punto, ¿no? Entonces el trabajo que tengo que hacer yo, ¿no?, por unidad de carga, para dar una vuelta completa al circuito, este es el trabajo que hacemos nosotros, va a ser menos la FEM, para una carga diferencial de Q, ¿no? Entonces, perdón, por unidad de carga es menos la FEM. Entonces, para una carga diferencial de Q, el trabajo va a ser menos epsilon por diferencial Q. Esto es el trabajo que tengo que hacer para llevar una carga y hacerla pegar una vuelta, ¿no?, en contra de una FEM. Entonces, como la corriente es de Q a dt, ¿no?, es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por algún punto, puedo escribir el diferencial de Q como I dt en esta expresión, de manera que el diferencial de trabajo me queda menos epsilon por I diferencial t. Y ahora, como la FEM está dada por esta expresión, la enchufamos acá, ¿no?, es menos L por I punto, me queda el diferencial de W es L por I punto por diferencial de t. Y ahora escribiendo el I punto como dI a dt, cancela los diferenciales de tiempo, y lo que obtengo es un diferencial de W que es L por I diferencial I. Entonces ahora tengo esta expresión escrita en función de una sola variable, que es la corriente, y puedo hacer esta integral, ¿no? Puedo calcular ahora la integral para levantar la corriente desde 0 hasta un valor final I. Va a ser la integral de esto. La integral de diferencial de W es la integral de 0 a I de Li' diferencial I'. L es constante, sale afuera, y la integral es I cuadrado sobre 2. Entonces este trabajo, fíjense, tiene esta expresión 1/2 de L por I cuadrado. Este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, o la fuente electromotriz que conectamos al circuito, ¿no?, y que entrega esta energía, en contra de la FEM inducida que se establece mientras yo estoy levantando la corriente, ¿sí? Va a ser 1/2 de L por I cuadrado. ¿Les suena por ahí la forma que tiene esta expresión con las expresiones que teníamos para la energía almacenada en un capacitor, ¿no?, en función de otras cosas? La capacidad y la carga. Entonces, este trabajo no va a depender de la manera en que yo genero esa corriente o la establezco, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si aumento muy rápido de 0 a I, o más lento, o aumento, me quedo un rato y después aumento otro poco. O sea, lo que importa son los estados finales, ¿no? Solo depende del valor final de la corriente, si empecé en 0. Y de la geometría del circuito, obviamente, que me va a definir cuánto vale L. Entonces, ese trabajo que hacemos nosotros o que hace la batería, fíjense, no se disipa. Está almacenado, ¿no?, en forma de energía en la corriente, que ahora está circulando de manera estacionaria por el circuito.
¿Está bien? O sea, el trabajo lo tuve que hacer para generar esa corriente, ese movimiento de cargas. Y esa corriente, de alguna forma, tiene lo que llamábamos antes una inercia, ¿no? De la misma manera que tuvimos que hacer un trabajo para establecer una corriente en el circuito, si ahora quisiéramos apagarla, o cambiarla, aumentarla o apagarla, lo interesante es pensar en apagar la corriente, va a aparecer de nuevo una FEM inducida ahora en la dirección contraria, que tiende a mantener la corriente, ¿no? En sentido es como una inercia. Entonces esa energía la voy a poder recuperar eventualmente, de alguna forma. Entonces otra forma de almacenar energía en un circuito, así como la capacidad o un capacitor la almacena en forma de cargas y campos eléctricos, una inductancia almacena energía en forma de corrientes o campos magnéticos. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver que podemos reescribir esta energía. ¿Se acuerdan que cuando introdujimos la energía electrostática, habíamos primero derivado una expresión en términos de la capacidad y después habíamos encontrado una expresión más general en función de los campos, ¿no? Que me daba la integral del campo al cuadrado? Bueno, para la energía magnética podemos hacer algo similar. Podemos reescribir esa expresión en función de los campos magnéticos, ¿sí? Vamos a intentar eso. Entonces, el razonamiento es similar a alguno que ya hemos usado en clases anteriores. Por un lado tenemos que el flujo magnético, lo podemos escribir como la integral superficie del campo magnético, no en una superficie S. Y en términos del potencial vector, donde el campo magnético es el rotor de A, esta integral es la integral de superficie del rotor de A. Entonces, por Stokes, la integral superficial de un rotor la podemos escribir como la circulación del campo vectorial en el camino que bordea la superficie. Entonces, de esa manera, esto lo habíamos escrito más arriba, algo similar, ¿no? Entonces, de esa manera el flujo lo puedo escribir como la circulación del potencial vectorial en el camino C . Entonces, por un lado tenemos esta expresión, y por otro lado, sabemos que el flujo es proporcional a la corriente, ¿no? Entonces, en función de la inductancia, phi es L por I. Entonces, podemos igualar estas dos expresiones, ¿sí? L por I es igual a la circulación del potencial vector en el camino del circuito. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es usar esta expresión en nuestro resultado para el trabajo, ¿sí? W es un medio de Li cuadrado, y bueno, al L por I lo vamos a reemplazar por la circulación del campo vector, ¿sí? Entonces, tengo que W es un medio de I por la circulación de A en el camino. Y bueno, el truco acá es que para un hilo, ¿no? Para un camino de corriente, acuérdense que el carácter vectorial se lo puedo asignar al elemento, ¿no? del camino, al diferencial de L, o a la corriente, si quisiera, ¿no? O sea, el diferencial de L es un desplazamiento a lo largo del circuito, y la corriente I es la misma en todo el circuito. Entonces uno puede escribir I por dL o I vector por el diferencial L, ¿no? Entonces, la expresión para el trabajo me queda un medio por la integral de camino en el circuito del producto escalar de A por la corriente integrada en el diferencial de L ahora escalar. Entonces esta expresión para un hilo de corriente sugiere una generalización de esta pinta, ¿no? Cuando la corriente, en vez de ser en una línea, es una densidad de corriente volumétrica, el diferencial de L se convierte en un diferencial de volumen,
y en vez de integrar en un camino cerrado, lo que estoy integrando es en el volumen donde está contenida la corriente J, ¿no? Entonces, la expresión tendría esta pinta, ¿no? Un medio de la integral en el volumen de A por J integrado en el volumen. Ahora acá, uno puede usar la ley de Ampère para reescribir la corriente. Recuerden a dónde estamos tratando de llegar, ¿no? O sea, estamos tratando de encontrar una expresión para el trabajo que la pueda formular en términos de los campos magnéticos, ¿sí? Entonces, por un lado, la corriente J, por la ley de Ampère, es el rotor de B. Entonces, a menos de una constante mu0, ¿no? Entonces el trabajo es 1 sobre 2 mu0 por la integral volumétrica del producto escalar de A con, en vez de J, el rotor de B, ¿no? Integrado en el volumen. Bien, y por otro lado, ahora ya tenemos el campo magnético en el horizonte, pero todavía tenemos ¿no? esta parte del integrando en términos del potencial vector. Entonces, para sacarnos de encima eso, uno puede usar esta identidad, ¿sí? La divergencia de un producto vectorial es el producto escalar de B por el rotor de A menos A por el rotor de B. Esto lo habíamos demostrado ya hace un tiempito, así que esta identidad está demostrada por ahí en los apuntes, si le desconfían. Entonces uno puede despejar, ¿no? Lo que tenemos acá es A escalar rotor de B, ¿no? Que es este término. Eso es igual a B rotor de A menos la divergencia del producto vectorial, ¿no? Y como el rotor de A, que me aparece en el primer término, es el campo magnético, entonces esta cantidad que aparece en el integrando, en esta expresión de arriba, A por el rotor de B, es B escalar B, ¿no? Que va a ser el módulo cuadrado de B, menos la divergencia de este producto vectorial. Entonces, reemplazando eso en la expresión para el trabajo que teníamos antes, ahora tenemos dos términos, ¿no? 1 sobre 2 mu0 por la integral en el volumen del B cuadrado, por un lado. Por otro lado, menos 1 sobre 2 mu0, la integral en el volumen de la divergencia de este producto vectorial. Como esto es una integral de volumen, ¿no? De una divergencia, podemos usar el teorema de la divergencia para escribirla como una integral de superficie del campo vectorial, que es A vector B. Entonces ahora tenemos estos dos términos, y acá viene un argumento que ya hemos usado en el pasado, que tiene que ver con que en esta integral de volumen y superficie, la superficie S, ¿no? En la segunda integral, es el borde de este volumen B. Y el volumen B, si vamos unos pasos atrás, es el volumen en donde vive la densidad de corrientes, ¿cierto? Entonces, en esta integral, yo podría, sin ningún problema, agrandar el volumen. ¿Por qué? Porque fuera de ese volumen la densidad de corriente vale 0. Entonces, si yo lo hago más grande, no estoy sumando nada nuevo, estoy sumando ceros a la integral esta. Entonces, sin ningún problema yo puedo agrandar el volumen en esta integral. Y ese volumen, cuando miro la nueva expresión que tenemos, por un lado es el volumen de esta integral, y por otro lado voy a tener la superficie que lo bordea, ¿no? Entonces lo que va a pasar, fíjense, es que, por un lado, si yo agrando el volumen en esta expresión, voy a estar sumando más cosas, porque b cuadrado es siempre positivo, ¿no? Entonces acá sí, el campo no es cero fuera del volumen de las corrientes. Entonces voy a estar sumando cada vez más cosas a este término, pero también voy a estar restando otras, ¿no?
de este otro. Ahora, la clave es que eso se balancea, de manera que la integral esta no cambia. Entonces, llevando ese volumen al infinito, como los campos fuera de muy lejos de donde está la distribución de corrientes decaen, entonces esta integral va a desaparecer, ¿sí? Se va a cero, y me queda solo este término. Queda solo la primera integral, de manera que podemos escribir el trabajo como 1 sobre 2 mu 0 por la integral de b cuadrado en el volumen. ¿Tá? Integrando sobre todo el espacio ahora, porque me llevé el volumen hasta el infinito. Entonces acá podemos interpretar esta expresión ahora de manera análoga a lo que hacíamos en electrostática, ¿no? Donde podemos decir, bueno, la energía almacenada debido al trabajo que yo hice para establecer la corriente, en realidad hice un trabajo que me llevó a establecer un campo magnético, ¿sí? En el espacio. Y puedo pensar que la energía está almacenada en ese campo magnético, ¿sí? Y que tiene una densidad por unidad de volumen que es b cuadrado sobre 2 mu 0, ¿no? Porque es eso lo que estoy integrando en el volumen. Entonces acá un par de comentarios. Y ves, acá es donde volvemos a lo que les comentaba al principio sobre los campos magnéticos, las fuerzas magnéticas y la realización de trabajo, ¿no? ¿Quién hace los trabajos en estos mecanismos? Entonces, ¿cómo es que hay energía en el campo magnético si el campo magnético no realiza trabajo? Entonces, lo que el agente, digamos, que permite ese almacenamiento de la energía en el campo magnético son los campos eléctricos inducidos, ¿no? Es la ley de Faraday lo que está en el medio de este proceso de aumentar la corriente de un valor a otro, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para producir un campo magnético en el espacio, que es lo que estamos haciendo eventualmente al establecer la corriente, en una región donde al principio no había campo magnético, tengo que cambiar el campo magnético, ¿cierto? Entonces tengo un campo magnético que depende del tiempo, y por la ley de Faraday va a haber un campo eléctrico dado por el rotor igual a menos la derivada del campo magnético, ¿cierto? Entonces ese campo eléctrico es el que realiza el trabajo que lleva al almacenamiento de energía en el campo magnético eventualmente. Si uno piensa el proceso de cero, digamos, hasta el final, que describimos, ¿no? Para establecer una corriente o un campo magnético, ni al comenzar ni al finalizar el proceso hay campo eléctrico. Porque al principio no hay campos, y cuando terminé de generar el campo magnético, estoy en una situación estacionaria y tampoco hay campos eléctricos, porque el campo magnético ya no cambia con el tiempo. Entonces, ni al principio ni al final hay campos eléctricos. Pero durante el proceso, no me va a quedar otra de que aparezca un campo eléctrico, ¿sí? Es inevitable, y es en contra de ese campo eléctrico que uno realiza el trabajo para establecer el campo final, ¿sí? Bien. Entonces, por ahí les dio curiosidad en su momento, cuando introdujimos la magnetostática en la segunda parte de la materia, no hablamos de energía, ¿sí? No hablamos de energía magnética en el contexto de magnetostática. Por ahí pensaron, bueno,
se olvidó o será igual que la electrostática. Pero no, ahora vemos que hay una razón más profunda detrás de esto, y es que esta energía magnética tiene un origen dinámico en realidad. Entonces no podíamos hablar de energía magnética en el contexto magnetostática, ¿sí? Como ven, es a través de la ley de Faraday que aparece, o sea, que se, ¿no?, materializa este trabajo que uno tiene que hacer y por lo tanto una energía almacenada en el campo magnético. Interesante, ¿no? Bien, y esto para recordarles una comparación entre la expresión para la energía eléctrica, electrostática, y la energía magnética, ¿sí? Tiene pinta similar, ¿no? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Normalmente, lo que seguiría, al menos en otra ocasión, continuamos con la pieza del rompecabezas que nos está faltando en la teoría para completar las ecuaciones de Maxwell. En estas ecuaciones tan lindas que escribimos al principio, en estas ecuaciones, hay un pequeño problema, ¿sí? Hay una inconsistencia. Y bueno, Maxwell fue el que detectó y resolvió esa inconsistencia. Y de esa forma cerró la teoría y de paso hizo unas cuantas otras cosas que ya les contaré. Eso sería como algo que naturalmente viene después de este tema, pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es, como eso no impacta tanto sobre los temas de la práctica, vamos a dejar eso para el final y vamos a seguir la clase que viene con otro tema que también está conectado con esto que vimos hoy y que sí tiene, básicamente la última guía está dedicada a ese tema, que es el estudio ahora de circuitos de corrientes variables. En vez de corrientes estacionarias, como vimos en la primera parte de la materia, ahora vamos a permitir corrientes que varían en el tiempo, ¿sí? Vamos a estudiar métodos para resolver ese tipo de problemas y nos vamos a encontrar con un montón de fenomenología nueva muy interesante. Son los circuitos más comunes, o sea, la mayoría de las aplicaciones que usamos son circuitos de corriente variable, corriente alterna, más específicamente. Entonces vamos a dedicar unas clases a eso y después vamos a volver sobre estas ecuaciones de la electrodinámica para cerrar la teoría. Y bueno, y en esos circuitos de corriente variable van a aparecer estas inductancias, ¿no? Autoinductancias, inductancias mutuas, estas cosas que vimos hoy. Pero bueno, por hoy podemos cortar.